que pueda ser de edificación para esta iglesia, Padre. Que no solo sea un conocimiento que se acumule, sino que sea algo que podamos practicar, Padre, que sirva para servirnos los unos a los otros, Señor. Te rogamos que estés con nosotros y que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Iniciamos un nuevo tema en la escuela dominical, que, como ustedes pueden ver, es qué son los credos y confesiones y por qué debemos usarlos. ¿Ya? Entonces tenemos como iglesia, a lo mejor ustedes han escuchado que somos o nos definimos como iglesia confesional. ¿A qué se refiere eso? Que tenemos una confesión de fe, que es esta, que se llama Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Entonces, antes de meternos a la confesión en sí, vamos a estar hablando de por qué tendríamos que tener alguna confesión, ¿cierto? Que alguien podría decir, ya, pero ¿por qué? ¿Para qué una confesión? ¿De qué sirve? ¿O por qué sería necesario, ¿cierto? Entonces vamos a entrar en materia. Lo primero, la primera pregunta que surge, ¿cierto? Para alguien que, sobre todo alguien que tiene tradición evangélica, es, a ver, pero a mí me enseñaron que existe algo que le decimos sola escritura, ¿cierto? Sola escritura. Es decir, que solamente la escritura es nuestra regla de fe y práctica, de todo lo que creemos y lo que hacemos. Entonces la pregunta es, ¿la sola escritura se opone a la tradición de la iglesia? ¿Se opone necesariamente a que exista algo así como una tradición? La respuesta es, depende. Depende del valor que le asignemos a la tradición. ¿Ya? Porque puede haber una forma en que nosotros valoremos la tradición que sí se oponga, que sí riña con la sola escritura. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿tiene algún valor la tradición? Entonces ahí tenemos que distinguir entre la tradición apostólica o de los apóstoles y la tradición post-apostólica, es decir, la que viene después de los apóstoles. Entonces, la tradición apostólica, ¿a alguien se le ocurre cuál podría ser? ¿Pero en cuál es? ¿En qué? ¿Dónde la vemos? En la Biblia. En la Biblia. O sea, porque tenemos que entender que el Nuevo Testamento incluso ocupa esta palabra, tradición. Ahí donde la Reina Valera traduce en algunas partes enseñanza, la palabra en rigor es tradición. Y no hay ningún conflicto con eso. Porque los apóstoles, o sea, ¿qué significa tradición? Originalmente. Ana Josefa aquí debe saber, ¿cierto? Entrega. Eso significa tradición. En latín, tradere, donde viene traditio, tradición, es entrega, entregar. Cuando yo, este ejemplo lo he dado antes, cuando yo compro un auto, la persona que me vende el auto, me entrega el auto, me hace la tradición del auto, así se llama, jurídicamente. ¿Ya? Entonces, simplemente si yo veo el significado puro de tradición, es el significado etimológico original, entrega, entregar. Entonces, la tradición apostólica son las enseñanzas que nos entregaron los apóstoles. Y como decía Pablo, eso podía ser por carta o por palabra, ¿cierto? Entonces, la tradición apostólica, ¿en dónde se materializó, en dónde se consagró? En la Biblia. ¿Ya? Ahora, la tradición post-apostólica, como el nombre lo dice, es la que viene después de los apóstoles. Y ahí ya esa tradición no cuenta con, no es inspirada, ¿ya? Porque la tradición de los apóstoles sí es inspirada. Lo que ellos decían sobre la palabra de Dios era inspirado por Dios, ya sea que lo dijeran por palabra o por carta. ¿Ya? Pero ellos, como se murieron, por supuesto, lo que dejaron fue lo escrito. Y eso es lo que el Señor quiso preservar para la iglesia. Pero la tradición post-apostólica es la que viene de los hombres después de los apóstoles. Esa no cuenta con la característica de ser inspirada. Entonces esta tiene un valor distinto a esta. Ya tenemos que distinguir, por supuesto. Entonces, ¿cuándo tiene algún valor esta, que es la post-apostólica?
¿Cuándo vale de alguna manera? Cuando se sujeta a esta. Cuando se sujeta a la tradición, a la enseñanza de los apóstoles. Cuando está subordinada a la Biblia, cuando se pone como obediente debajo de la tradición apostólica, es decir, de la Biblia, entonces ahí tiene un valor. Ahí tiene un valor, nosotros la podemos considerar de alguna manera, ¿cierto? Podemos tenerla como una referencia. ¿Ya? Entonces, es importante porque constituye el amén de la iglesia. O sea, la iglesia escucha la palabra y dice amén, ¿cierto? Y eso se va traduciendo en una tradición. ¿Cierto? Que, por ejemplo, acá tenemos un fruto de esa tradición, la confesión. Y a su vez esta confesión recoge todos los credos de la iglesia primitiva. Entonces se va acumulando un cuerpo de tradición de la iglesia y que uno puede considerar, ¿cierto? Que, por ejemplo, los concilios donde se reconoció la deidad de Cristo, donde se reconoció la Trinidad, ¿cierto? Y así un montón de verdades que son esenciales a nuestra fe. Y la tradición que esta tradición se sigue desarrollando, por supuesto. O sea, nosotros recogemos un testimonio del pasado y lo tenemos que traspasar, ¿cierto? Hacia los que vienen después de nosotros. Entonces, esta tradición es la vida de la iglesia, esto es importante, la vida de la iglesia a la luz de la Escritura. ¿Ya? Es como la iglesia vive obediente, escuchando la Escritura y obedeciéndola. Esta tradición, si nosotros la tenemos en su debido lugar, que es un lugar subordinado, ¿cierto?, a la palabra, nos previene del sectarismo. Y nosotros, al ver hacia atrás y al ver toda una línea y decir, hay toda una cadena de hermanos que han venido traspasando un testimonio, nosotros estamos de alguna manera más seguros de no caer en esto, en el sectarismo. O sea, de ser un grupo que nació en un lugar, ¿cierto?, como de la nada, por generación espontánea, y que tiene sus propias doctrinas y que tiene sus propios parámetros de lo que cree, pero que no tiene ni un vínculo con lo que hay hacia atrás. Sí, la iglesia es un pueblo que está presente en la tierra, en el espacio y en el tiempo, y que tiene una fe común, ¿cierto? Entonces, si yo no puedo identificar la fe que yo tengo con los cristianos hacia atrás, entonces estoy en una secta, lo más probable. ¿Tiene alguna autoridad la iglesia? Esto es una pregunta que está relacionada con lo anterior, ¿cierto? Si tiene una autoridad y la misma palabra se la entrega, pero por supuesto también como la de la tradición post-apostólica, es una autoridad derivada, o sea, una autoridad subordinada a la palabra. Y aquí vemos un pasaje, Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esta es la autoridad que tiene la iglesia, dada por Dios, que es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, como decíamos, esa autoridad es derivada y es relativa. ¿Por qué es relativa? Porque depende de que esté sujeta a la Escritura, ¿cierto? Si no es absoluta, no es para hacer lo que queramos, sino que es en tanto nos sujetemos a la Escritura. Dice Charles Hodge, los cristianos no vivimos aislados, cada cual con su propio credo, o sea, no vivimos así, ¿cierto? Formamos un cuerpo y tenemos unos mismos credos. Rechazar a la ligera estos credos es rechazar la comunión de los santos y en algunos casos la comunión con el cuerpo de Cristo. En otras palabras, los protestantes admitimos la existencia de un cuerpo de doctrinas de la Iglesia básicas y el rechazo de las cuales es incompatible con la profesión de cristiano. ¿Se fijan? O sea, acá estamos hablando de un teólogo que es famoso por su teología sistemática, y él es protestante. Y él dice, tenemos una tradición. O sea, no hay que ser católico para decir, tenemos una tradición. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los católicos? Que ellos le dan un valor a la par de la Escritura. Nosotros le damos un valor subordinado a la Escritura. José Grau
Dice, si Cristo ha fundado una iglesia y le ha dado su palabra, si el Espíritu Santo es el maestro de los fieles, si la iglesia es la casa de Dios, columna y apoyo de la verdad, entonces cada nueva generación de teólogos cristianos debe prepararse para considerar seriamente la historia de la teología, la cual en un sentido amplio incluye los símbolos de los grandes concilios antiguos, los teólogos, las grandes obras, etc. Entonces hay que considerar seriamente la historia de la teología como una manifestación del ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces reconocer este valor a la tradición, es decir, sí, el Espíritu Santo ha estado obrando en el pueblo de Dios. Y nosotros consideramos esa obra del Espíritu Santo en su debido lugar. Ahora, ¿qué es una confesión de fe? Philip Schaff, el historiador de la iglesia, dice: un credo o regla de fe o símbolo es una formulación de palabras que establecen con autoridad ciertos artículos de fe que son considerados por los autores como necesarios para salvación o al menos para el bienestar de la iglesia cristiana. ¿Ya? Entonces, se formula en palabras. Eso es importante. Entonces, tenemos estos conceptos que ya han salido, ¿cierto? Credo. Esto viene del latín tal cual, que significa yo creo. ¿Ya? Y expresa, por supuesto, entonces una fe. Una fe en ciertas verdades, ciertas doctrinas. Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Se acuerdan? Es el credo apostólico. Y se llama credo porque empieza con creo en Dios Padre. ¿Se fijan? O sea, la palabra es esa. Un símbolo, ¿qué hace un símbolo? Apunta a otra cosa, ¿cierto? Si yo veo un símbolo, o sea, el paso, eso está representando otra cosa, ¿cierto? Una realidad. Entonces, se llama símbolo, perdón, porque apunta a ciertas verdades, ciertas doctrinas que debemos creer. Confesión es parecido a esto. Yo confieso que creo, ¿cierto? Y el catecismo o catequismo es otra forma de manifestar las verdades que creemos, porque esto en realidad tiene un fin de enseñanza más explícito, porque es a través de preguntas y respuestas, y uno se va aprendiendo las preguntas y las respuestas. Una forma fácil de transmitir conocimiento, ¿cierto? Y una forma de enseñarle, por ejemplo, a los niños o a quien recién se está iniciando en la fe. Ya. Todo esto volvemos a aclarar, porque es necesario para que nadie se pierda, ¿cierto? Para que no nos perdamos. La Escritura es nuestra única autoridad de fe, nuestra única regla de fe, ¿ya? Y eso lo reconoce la misma confesión. La primera frase de la confesión dice lo siguiente: la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. O sea, la misma confesión está apuntando, parte apuntando a la Escritura. Y se reconoce como falible, porque dice que la Escritura es la única infalible. Entonces, por consecuencia, la confesión es falible. La confesión, ¿qué es finalmente? Nuestro hermano Pablo aquí se sabe muy bien esta frase. Es una exposición sistematizada, o sea, ordenada, ¿cierto? Ordenada. Se hace un esquema, un sistema de lo que creemos, ¿cierto? Todo bien ordenado, para poder transmitirlo claramente. Es una exposición sistematizada de la Escritura, no la reemplaza, sino que simplemente dice: esto creemos nosotros sobre la Escritura, y lo dice ordenadamente. ¿Se entiende la diferencia? Ya, por supuesto se puede mal utilizar. Por ejemplo, alguien podría tomarla como la Biblia, y alguien podría decir: no, esta es la verdad, esta es la verdad, esta es la verdad, y se basa en la confesión y ni siquiera lee la Biblia, o ni siquiera se preocupa de ver si la confesión está realmente exponiendo la Biblia, porque hay que hacer ese análisis responsablemente, ¿cierto? Pero el mal uso que se le pueda dar no invalida su buen uso, su utilidad, ¿cierto? Porque en realidad todas las cosas las podemos utilizar mal. La comida, la misma iglesia, ¿cierto? Y alguien no creo que alguien diga: la iglesia se puede utilizar mal, entonces no hagamos nada con la iglesia, o no hagamos nada con la comida, o no hagamos nada con el matrimonio, porque también se puede utilizar mal, ¿cierto? Entonces el mal uso no invalida su utilidad. Ahora, legitimidad de las confesiones. ¿Qué es lo que le encarga Pablo acá a Timoteo? Dice: esto te escribo,
aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La palabra columna, bueno, yo creo que todos tenemos esta imagen de columna, ¿cierto? Viene del griego stilos, que significa sostén del edificio. Y la palabra traducida como baluarte, a lo mejor nosotros no le diríamos baluarte, no la habríamos traducido así. Pero viene de hedrayoma, significa fundamento, cimiento de la construcción. Ya, entonces significa que sostiene. Estaba diciendo dos palabras que evocan la idea de sostener la construcción, ¿cierto? Sostener algo. Entonces estamos sosteniendo la verdad ante el mundo. No nace de nosotros, pero nosotros tenemos el deber de sostenerla ante la humanidad, como iglesia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos está diciendo acá? La revelación de Dios, la palabra de Dios, la verdad, para la salvación del hombre, fue confiada a la iglesia. Nosotros hemos recibido esta palabra, y ¿qué nos ordenó Cristo? Que prediquemos esa palabra a toda criatura, ¿cierto? Entonces, nos ha sido confiada esta revelación, para que nosotros la prediquemos. Entonces la iglesia está diseñada y planificada por Dios para conservar pura la verdad y también para transmitirla. ¿Qué implica eso? Esa labor que tenemos. Defensa ante el error y los ataques del enemigo. O sea, si viene alguien y me dice, Jesús dijo esto, pero no lo dijo, no, yo tengo como iglesia el deber de decir, no, Jesús no dijo eso, dijo esto, ¿cierto? También implica la función de entregar sin diluir ni adulterar esa verdad a las generaciones futuras, ¿cierto? Entonces, esas dos funciones básicas están incluidas en ser columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿cómo se ha considerado históricamente que debemos cumplir esta función? Históricamente se ha considerado que sínodos y confesiones son medios adecuados para cumplir estos dos deberes: defender la verdad y entregarla sin adulterar. ¿Ya? Porque son útiles, son herramientas útiles los sínodos y confesiones. Ahora, ¿qué objeciones se plantean comúnmente al uso de las confesiones? Cuando alguien nos dice, oye, pero ¿para qué? Dice, la más obvia, la más frecuente es, oye, la confesión en realidad lo que va a hacer es convertirse en la Biblia. Entonces va a reemplazar a la Biblia. La confesión es un peligro para la autoridad única de la Biblia como regla de fe. Entonces no usemos confesiones. Pero a eso podemos responder que la iglesia vagamente puede cumplir con su deber de ser columna y baluarte de la verdad, diciendo solamente, yo creo en la Biblia. Ya, pero ¿qué dice la Biblia? No, yo creo en la Biblia. Nosotros creemos solo en la Biblia. Ya, pero ¿qué dice sobre Jesús? ¿Qué dice sobre el hombre? ¿Qué dice sobre la Trinidad? ¿Hay Trinidad siquiera? ¿Cierto? O sea, si uno empieza a escarbar, ahí pronto la misma persona que me está diciendo yo creo solo en la Biblia, me va a empezar a explicar qué cree. Y ahí ya me está haciendo una confesión. ¿Cierto? Entonces, las grandes herejías han ido acompañadas de declaraciones de creer en la Biblia. Eso, por ejemplo, si yo le pregunto a un testigo de Jehová, ¿usted cree en la Biblia? Sí, creo en la Biblia. Mire, esta es la Biblia. Y de hecho, no sé si lo han visto en el metro afuera, cómo se ponen los stands. ¿Qué dice el stand? ¿Qué dice la Biblia? Eso dice su stand. Son testigos de Jehová. Entonces ellos me están diciendo, yo le voy a explicar a usted qué dice la Biblia. O sea, me están diciendo lo mismo que me podría decir alguien que dice simplemente yo creo en la Biblia. Entonces, solo una confesión de fe o un equivalente a la confesión de fe va a poder tirar líneas, o va a poder trazar una línea, entre la interpretación correcta y la incorrecta. ¿Ya? De hecho, hay una anécdota de Arrio, este hereje de la iglesia de los primeros siglos, que él decía, o sea, era unitario. Y al principio, o sea, se formó un bando, que era el de Arrio, los arrianos, y los trinitarios, ¿cierto? Y en un comienzo todos partían diciendo, nosotros creemos en la Escritura. Nosotros creemos en la Escritura. Sacamos todo lo que creemos de la Escritura. Pero ¿qué pasó? Tuvieron que empezar a precisar qué creía cada uno. Y el bando trinitario tuvo que decir, mira, esto creemos nosotros. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo,
una esencia, 3 personas, ¿cierto? Y ahí le empezaron a decir, ¿tú crees esto? No. Entonces ahí se notó la diferencia, pero ¿qué hubo que hacer? Una confesión, en otras palabras, ¿cierto? Y de hecho de todo eso salió un concilio de Nicea, Niceno-Constantinopolitano, ¿sí? O sea, Nicea y Constantinopla. Ya, entonces las confesiones no pretenden ser infalibles, señalan a la verdad infalible, o sea, apuntan. Dice, nosotros no somos infalibles, eso es infalible, la verdad, la escritura. ¿Ya? No pretende convertir en verdad algo que no lo fuera antes. O sea, la confesión lo que hace es reconocer la verdad. No crea verdad. ¿Se entiende? En la confesión no nace una verdad, sino que se reconoce una verdad que ya existía, que ya se creía. Ahora, esto es importante. Toda iglesia tiene un credo, aunque no esté escrito. ¿Ya? Eso es importante. Toda iglesia tiene un credo, aunque no esté escrito. Porque lo que estábamos diciendo, yo voy a una iglesia y le digo, ¿ustedes tienen confesión de fe? No, nosotros creemos solo en la Biblia. Ya, y si yo le empiezo a preguntar, me va a empezar a decir qué cree sobre cada cosa. Entonces ahí me está diciendo que tiene una confesión de fe, pero no está escrita, ¿cierto? Pero eso es más peligroso todavía. ¿Por qué? Porque va a depender de la interpretación del pastor de turno, ¿cierto? La iglesia no tiene ni una herramienta para evaluar lo que se está predicando, ni para enseñar a otros. Si cada uno cree lo que bien le parece, no hay ninguna unidad en la doctrina, en la verdad, ¿cierto? Y siempre la palabra de Dios cuenta con un amén de la iglesia. Eso es lo que estábamos diciendo. O sea, siempre que se predica y se expone la palabra de Dios, o sea, desde que la palabra de Dios fue entregada al hombre, el hombre dice amén de alguna manera. ¿Ya? Entonces aquí otro señor Hodge nos dice, la verdadera cuestión no es, como se pretende a menudo, entre la palabra de Dios y el credo del hombre. O sea, aquí estamos hablando con alguien que nos dice, no, yo creo solo en la Biblia. ¿Ya? No, la verdadera cuestión no es entre la palabra de Dios y el credo del hombre, sino entre la fe probada y comprobada del cuerpo colectivo del pueblo de Dios y el juicio particular y la sabiduría aislada, sin ayuda externa, del que repudia los credos. ¿Se entiende lo que está diciendo? No es entre los que tenemos confesión y los que no tienen confesión, porque todos tienen confesión, sino entre la confesión de la verdad y la confesión del error. Eso es lo que estamos diciendo. Segunda objeción. No, esto viola la libertad de conciencia. Ustedes no me pueden poner una confesión de fe. Eso viola mi libertad como cristiano. Entonces, hay dos tipos de personas que levantan esta objeción. El primero, los que se oponen a cualquier autoridad, ¿cierto? Los que no reconocen ninguna autoridad de ningún tipo. Esa persona nunca va a reconocer nada. Ni siquiera la Biblia ni siquiera se va a someter a la Biblia, ¿cierto? O sea, nunca estuvo sometido ni siquiera a la Escritura. Y otro tipo de personas son los que afirman que su conciencia solo está atada a la Escritura. Ya, esta es más piadosa, ¿cierto? O sea, no, yo solo obedezco a la Biblia. Y está correcto en un sentido, pero lo que no está entendiendo es que no se opone a tener una confesión, sino que todo lo contrario. El someterse a la Biblia se va a manifestar en que yo tenga una confesión, de alguna manera. Entonces las confesiones no violentan la libertad de conciencia, porque cualquiera puede unirse a una iglesia confesional. Por ejemplo, si alguien quiere unirse a esta iglesia, nosotros le decimos, esto creemos. La persona no está obligada a unirse. Si dice, oye, yo tengo objeciones con 10 puntos de la confesión, no está obligada a unirse. Obviamente nosotros le podemos decir, oye, pero considéralo, mira, esto y esto. O sea, le tratamos de enseñar lo que creemos, pero no lo estamos obligando a unirse o no, ¿cierto? Además, todo el grupo de creyentes tiene una legítima prerrogativa de expresar su fe. De hecho, lo va a hacer sí o sí. Es lo que estamos diciendo. Quiera o no, va a expresar su fe. Y cualquier aberración doctrinal o moral puede introducirse en la iglesia diciendo que hay libertad de conciencia. O sea, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Cualquiera diciendo, oye, hay libertad de conciencia, puede creer lo que quiera o hacer lo que quiera. Y eso no es eso no va a pasar en una iglesia sana. No es lo que se va a enseñar en una iglesia sana. Señor Carroll nos dice, una iglesia con poco credo es una iglesia con poca vida. Cuantas más doctrinas divinas pueda acordar una iglesia, tanto mayor será su poder y más amplia su utilidad. Cuanto menos sean sus artículos de fe, tanto menos serán sus vínculos de unión y cohesión.
El clamor moderno que dice menos credo y más libertad es una degeneración de los vertebrados a las medusas. Y significa menos utilidad y menos moralidad y significa más herejía. La verdad definitiva no da lugar a herejía, solamente la denuncia y la corrige. Si se deja fuera el credo, el mundo cristiano se llenará de herejía insospechada y sin corregir, pero sin embargo mortal. ¿Las iglesias modernas se caracterizan por ser confesionales? ¿La iglesia moderna se caracteriza por tener buena doctrina? ¿Habrá algún vínculo? O sea, si ni siquiera sé lo que mi iglesia cree, no tengo esta unidad aquí, unión y cohesión en la verdad. Esa es la unidad cristiana. Es la unidad que se da en la verdad. No es la unidad simplemente porque me cae bien el hermano. Eso puede ser en un club, ¿cierto? O cualquier agrupación humana, una sociedad, una asociación, un club de fútbol. ¿Ya? Pero la iglesia se une en la verdad. Entonces, si yo no tengo unión y cohesión en la verdad, en realidad no sirve para nada la iglesia. No está cumpliendo su función de columna y baluarte de la verdad. Por eso dice acá, cuantas más doctrinas podamos acordar, en cuanto más estemos de acuerdo, más útiles seremos, más unidos estaremos. Ahora, usos propios y beneficiosos de los credos y confesiones. Primero, nos edifica en nuestra fe santísima. Esto lo sacamos de Judas 1:20. Dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. O sea, tenemos que edificarnos sobre el fundamento. Entonces, la confesión que hace nos ayuda a entender todo el consejo de Dios. Porque está todo ordenado, ¿cierto? Está todo sistematizado. Está dividido por temas y todo. También nos alista para dar una respuesta en nombre de la fe cristiana. Este pasaje es bien conocido, ¿cierto? 1 de Pedro 3:15 dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, no hay para qué inventar la rueda de nuevo. O sea, cada generación no tiene para qué inventar todo de nuevo la rueda. Si ya tenemos un cuerpo de doctrina que creemos, que ha creído todo el pueblo de Dios, ¿por qué yo voy a tener que redescubrir eso por mí mismo, sin tener en cuenta todo lo que el Espíritu ha hecho hacia atrás? Y si se trata de presentar defensa, el hombre es bien creativo, pero generalmente las herejías se repiten, son cíclicas, con distintos nombres, ¿cierto? Las levantan distintos caudillos, pero son básicamente lo mismo. Entonces, la iglesia primitiva, por ejemplo, peleó contra muchas herejías que hoy se vuelven a levantar. Y la defensa está armada prácticamente. Nosotros tenemos que aprender, tenemos que descubrirla, ¿cierto? O redescubrirla. También es una herramienta para ayudarnos a permanecer firmes en la verdad. Nos dice 2 Tesalonicenses, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aquí está lo que decíamos ¿se acuerdan de la tradición de los apóstoles? También dice, para que sea o que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cómo yo voy a combatir unánime con ustedes, por ejemplo, si no creemos lo mismo? Si no tenemos claro qué es lo que creemos, ¿cierto? Entonces la confesión no está hecha al azar, está hecha a propósito con un lenguaje claro. O sea, se trata de que haya claridad en las expresiones, también que sea precisa, o sea, que no haya lugar a dobles interpretaciones, y también breve, porque la idea no es entregar, o sea, si yo quiero hacer una confesión detallada, tendría que ser una teología sistemática. Y ustedes han visto los libros de teología sistemática, son gordos. O sea, eso yo no lo puedo ocupar, se diluye toda la utilidad, ¿cierto? Pero la confesión condensa todas esas verdades en oraciones breves. Y también enfrenta errores comunes. Lo que decíamos, o sea, ¿para qué inventar la rueda de nuevo si la iglesia anterior, o sea, de las generaciones anteriores, ha luchado ya con lo que nosotros tenemos que luchar? Cuarto lugar, nos prepara a fin de que ayudemos debidamente a la iglesia en su rol de columna y estandarte de la verdad. Dice, bueno, este no lo hemos leído. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Sí, ya lo habíamos leído, perdón. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El Salmo 64 dice, has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad.
Ya, entonces, para poder cumplir con esta función, como decíamos, tenemos que estar preparados. Y la confesión nos ayuda porque está ordenado. Si yo tengo que discipular a alguien, es una herramienta muy útil, ¿cierto? También nos ayuda a guardar del error a nuestros hermanos en Cristo y aún a nosotros mismos. Dice acá, 2 Pedro 3:15, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. O sea, ya vimos que teníamos que estar firmes. Acá nos dice, cuidado, que no lo arrastren. Hechos, dice, por tanto, mirad, por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Está anunciado. O sea, seríamos necios si desatendemos esta exhortación. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, una forma de tener cuidado, de guardar del error, es con una confesión. Bien clara, bien precisa. Hay un error que viene de adentro de la iglesia, ¿cierto? Veíamos que decía Pablo, de entre vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, por tanto, velad. O sea, imagínense, de nosotros mismos puede salir alguien que empiece a arrastrar gente con doctrinas falsas. Entonces, y hay errores que no necesariamente son de falsos maestros. Por ejemplo, malinterpretaciones. ¿Cierto? Yo tomo la Biblia y leo y digo, esto significa esto, pero no tiene nada que ver. Puede pasar, ¿o no? Yo no estoy de mala fe. También imprecisiones, lo mismo. O sea, puedo explicar algo, pero tengo ciertos detalles que no están afinados. Ignorancia. O sea, nadie llega al cristianismo sabiendo todo y nunca vamos a saber todo. Y, por supuesto, los falsos maestros. Entonces, de todo esto nos ayuda una confesión porque ya tenemos claro las doctrinas esenciales que creemos. También de fuera hay error, ¿cierto? Del mundo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Cierto? O sea, del mundo me puede engañar alguna corriente de pensamiento y para eso también me sirve la confesión. Satanás también me puede engañar, por supuesto. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir, ¿cómo dice? Firmes. Firmes. Nuevamente aparece esto, ¿cierto? ¿Y firme en qué? En la fe. No es firme porque sirva, sino que firme en una fe que tenemos en común y en la fe que profesamos, ¿cierto? También sirve de norma común, norma pública, de comunión y disciplina. ¿Qué dice Efesios 4? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, nosotros tenemos, como decíamos, comunión en la verdad, en el vínculo de la paz, que está en la verdad. La iglesia local está diseñada para la paz y la unidad. Como veíamos, Filipenses dice que combatiéramos unánimes. ¿Por qué? Por la fe de ¿qué? Del Evangelio. O sea, una doctrina clara, ¿cierto? La confesión, entonces, es una base de acuerdo expresa. Se va a apagar esto. Por favor, que ayuden a enchufar el... Ya estamos terminando de todas maneras. Ya, entonces sirve para la unanimidad, sirve como base de acuerdo para quienes quieren trabajar juntos. O sea, si yo quiero trabajar junto a otro, tengo que ver si está en la verdad, por supuesto. O sea, no me puedo unir a cualquiera. ¿Se acuerdan de Esdras 4? Cuando llegan estos samaritanos, le dicen, oye, nosotros creemos en Dios, en el mismo Dios de ustedes. De hecho, nosotros lo servimos aquí desde mucho tiempo. ¿Y qué le dijeron los judíos? No vamos a trabajar con ustedes. Porque no creían realmente en el mismo Dios. Entonces, para trabajar juntos, tenemos que tener una base de acuerdo, tenemos que estar unánimes. La iglesia debe tener una fe común. Quienes se unen a la iglesia deben saber cuál es su fe. Si vamos a admitir un miembro, yo tengo que saber qué cree ese miembro, ¿cierto? Si tiene una doctrina nada que ver y resulta que esa persona va a tener voz y voto en una asamblea de hermanos, en una asamblea de miembros, puede tener problemas. Entonces, la persona que se va a unir como miembro tiene que tener ciertas cosas claras, ciertas doctrinas claras.
También sirve como norma común para la disciplina. Si alguien me puede ayudar con Romanos 16, 17. Pablo, por favor. Romanos 16, 17. Fíjense lo que dice Pablo, es muy importante lo que dice Pablo acá. Porque la iglesia de ahora dice que no hay que hacer esto, pero Pablo lo ordena, mira. Dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Fíjense, gracias Pablo. Fíjense en los que causan divisiones y tropiezos en la doctrina que han aprendido y apártense. O sea, ¿qué nos dirían hoy día? No juzguéis, ¿cierto? Pero acá nos está diciendo, fíjense primero y apártense. O sea, nos está dando instrucciones súper claras. ¿Y cómo voy a hacer eso si no tenemos claro qué creemos? ¿Cierto? Después, Tito 3.10, si no me equivoco, el que dice, el que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo. Lo mismo. ¿Cómo voy a saber que está causando divisiones si no tenemos una norma común? ¿Se entiende? El que causa divisiones está dividiendo de lo que creemos en común. Claro. Entonces, se puede equiparar la confesión a un sistema inmune. Alguien decía, una iglesia sin confesión es como un cuerpo humano con SIDA. Porque puede entrar cualquier microorganismo y hacer lo que quiera adentro. ¿Cierto? Pero si tenemos una confesión es como un sistema inmune, porque estamos alertas, tenemos una defensa, tenemos una claridad sobre lo que creemos. Andrew Fuller, ¿se acuerdan de quién era amigo Andrew Fuller? De William Carey. Él dice, si una comunidad religiosa acuerda especificar algunos principios importantes que consideran derivados de la palabra de Dios y juzga que creerlos es necesario para que cualquiera pueda llegar a ser o continuar siendo miembro de la misma, no se deduce, dice, que esos principios deban ser entendidos igualmente, o que todos los hermanos deban tener el mismo grado de conocimiento, ni tampoco que no deban entender ni creer ninguna otra cosa. Las posibilidades y capacidades de distintas personas son diferentes. Una puede comprender más de la misma verdad que otra y puede ampliar sus puntos de vista mediante una grandísima variedad de ideas afines. Y sin embargo, la sustancia de lo que creen pueden ser aún la misma. El objeto de los artículos de fe es distanciar no a los débiles en la fe, sino a los enemigos declarados. Esto es una prevención necesaria, ¿cierto? O sea, tenemos confesión de fe, pero lo que dice acá Andrew Fuller es muy importante, porque no significa que todos van a saber lo mismo de la confesión de fe, ¿cierto? Que todos van a entender todos los capítulos exactamente igual, y que, o sea, en el sentido de conocerlos con la misma profundidad. No vamos a poder, es iluso creer que eso va a ocurrir. Es idealizar una comunidad de fe, ¿cierto? Entonces vamos a tener distintos grados de comprensión, y de eso se trata, la iglesia, o sea, de ir ayudándonos a comprender uno a otro, exhortándonos, dice, unos a otros, ¿cierto? Entonces, dice, exhortándonos y enseñándonos, ¿cierto? Nos vamos enseñándonos a otros. Entonces no vamos a comprender en el mismo grado cada cosa. Ni tampoco significa que acá está todo. No está todo. Están doctrinas esenciales, ¿cierto? Pero no puedo decir que está cada cosa que dice la Biblia. Entonces por eso dice él que no significa entonces que no van a creer ninguna otra cosa. ¿Ya? Pero sí tenemos un acuerdo esencial. Tenemos un acuerdo básico sobre el cual podemos trabajar. Otro uso importante sirve para evaluar a los ministros, ¿cierto? O sea, si un ministro llega y me empieza y predica acá, no sé, cualquier doctrina que vaya en contra de la que por ejemplo el hombre es salvo porque él decidió, y como Dios vio que él iba a decidir, lo eligió, ¿cierto? Pero porque el hombre ya iba a decidir. ¿Qué pasa? Nosotros decimos, no es así. Estamos todos claros, ¿cierto? Pero porque también compartimos esa fe común, ¿cierto? Entonces sirve como norma para evaluar a quien se pare aquí. Tenemos que evaluarlo. Simple confesión de creer en la Biblia no basta, como decíamos, ¿cierto? O sea, nosotros creemos en la Biblia, pero eso es muy genérico. Tenemos que detallar qué creemos de la Biblia, porque de eso estamos todos de acuerdo. Como decíamos, hasta los mormones y los testigos de Jehová también dicen yo creo en la Biblia. Tenemos que detallar. También libra del peligro de imponer, o al menos reduce el riesgo de imponer las manos a los neófitos y herejes.
que la palabra dice dentro de los requisitos de los pastores, no un neófito, no alguien que recién se está iniciando en la fe. Y por supuesto no a los herejes, eso está claro, ¿cierto? Entonces nos libra o reduce el riesgo de hacer esto, de poner las manos a la ligera. Porque además la misma confesión, tomando los principios del apóstol Pablo en las cartas pastorales, establece un procedimiento, una guía para la elección de ancianos. Y vemos que es bien estricto. O sea, eso es una salvaguarda para la iglesia. Por otro lado, también contribuye a un sentido de continuidad histórica, es lo que decíamos, ¿cierto? Nosotros miramos hacia atrás y decimos, mira, si yo miro hasta el siglo I, voy a ver hermanos que creyeron esto. Esto mismo que estamos predicando. Tenemos una continuidad, tenemos un vínculo con el patrimonio de fe del pasado. Tenemos un legado que recogemos y que también transmitimos. Da una estabilidad doctrinal, ¿cierto? Acá pasa algo parecido con el lenguaje, cuando el lenguaje no es escrito, no tiene caracteres, ¿cierto? Sino que solamente es un pueblo que habla un lenguaje oralmente, no tiene escritura, cambia muy rápido, ¿cierto? Tiene muchas variaciones y en cada región es muy distinto cómo se habla. Pero cuando ese pueblo escritura su lenguaje, ya es más estable, ¿cierto? Lo mismo pasa con la doctrina. Si nosotros simplemente descansamos en que todos creemos en la Biblia, pero no especificamos, no detallamos qué creemos, también va a haber muchas variaciones. Y eso pasa en la iglesia sin confesión escrita. ¿Se han fijado? O sea, uno le pregunta a uno, después va donde otro, y creen todo lo que quieren creer. Pero esto nos da estabilidad doctrinal. Y también nos da un sentido de un cuerpo y una fe, como decíamos. O sea, nos une, no solo aquí, sino con otros hermanos que tienen estas mismas doctrinas esenciales y hacia atrás, hacia el pasado, ¿cierto? Entonces, terminamos con esa frase que los credos y confesiones han sido usadas desde que la iglesia comenzó. Por lo que sería necio ignorar el inmenso beneficio que ellas pueden reportar. Y tenemos un antecedente, no sé si a alguien se le ocurre dónde hay un antecedente de una confesión o un credo, en la Biblia. Más específico. Concilio de Jerusalén, Hechos 15. Se reúnen los ancianos con los apóstoles porque había un desacuerdo doctrinal y ellos dicen, miren, esto es lo que creemos. Entonces sentó un precedente. Cuando hay un conflicto doctrinal, la iglesia tiene que reunirse y decir, esto creemos y eso no creemos. ¿Se fijan? Entonces, aquí terminamos. No sé si hay alguna pregunta, comentario, aporte, objeción. Vamos a ver entonces cuál es la confesión que nosotros tenemos. Sí. Si ahora empezamos con esto, esta es la introducción a la confesión. ¿Ya? Porque la introducción no termina ahora. Porque vamos a profundizar en qué es la tradición apostólica y qué es la tradición post-apostólica, de lo que hablábamos al principio. Vamos a profundizar harto en eso. Ya la función única de los apóstoles y qué le corresponde a la iglesia después de los apóstoles. ¿Ya? Entonces y después de eso vamos a entrar en los capítulos de la confesión. ¿Alguna otra aporte, objeción, duda? Pero como iglesia evangélica no hay como esa unidad que nos podamos reunir todos para decir ¿qué creemos sobre la salvación? Eso ya pasó. Sí, lo que ocurre, o sea, la facilidad que tiene la Iglesia Católica en ese sentido es que tienen una unidad institucional. O sea, tienen una cabeza, el Papa por supuesto, y tienen un colegio de cardenales, tienen obispos, tienen diócesis, arquidiócesis, tienen una unidad, se podría decir administrativa, institucional. Entonces la cabeza llama y es re fácil reunir, pues yo tengo todo identificado donde está cada uno de mis feligreses y cada uno de los obispos, cada uno de los sacerdotes y cardenales, en fin. La Iglesia Evangélica tiene esta flexibilidad de organización y además estamos divididos en denominaciones. Eso no significa que no se pueda trabajar interdenominacionalmente, o sea, que no se pueda trabajar con otras denominaciones. Pero para eso tiene que haber un acuerdo, ¿cierto? Ahora, no tendría mucho sentido
como decíamos, inventar la rueda de nuevo. O sea, hacer todo de nuevo una confesión, si ya podemos utilizar herramientas que existen. Lo que podemos hacer es complementar, a lo mejor añadir un anexo, ¿cierto? Porque hay doctrinas que no tenemos para qué discutir de nuevo. O sea, la Sagrada Escritura, el ser de Dios, la Trinidad, la deidad de Cristo, ¿para qué nos vamos a juntar de nuevo a discutir de eso? Pero sí podemos añadir algo, por ejemplo, para responder a este boom carismático, ¿cierto? Y decir, oye, nosotros creemos esto y esto y esto sobre la revelación, que ya no hay revelaciones hoy, ¿cierto? Sino que en la Escritura está la revelación de Dios, y en fin, ¿cierto? Añadir un anexo, estoy dando un ejemplo, podría ser de cualquier otro tema, del aborto, no sé, aunque yo creo que no hay voces de desacuerdo sobre ese tema, mayormente, dentro de la iglesia, me refiero, ¿cierto? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí, el tema de la confesión es súper importante porque el otro día compartía con mi primo que también asiste a una iglesia congregacional, y el pastor de esta iglesia, cuando llegó, ¿qué es lo que pasó? Que se encontró en una iglesia que en gran porcentaje era libertina en las prácticas que ellos tenían como iglesia. Entonces, el pastor se empezó a dar cuenta de que en realidad los hermanos que estaban asistiendo a esa iglesia no tenían ninguna convicción de lo que realmente tenía como la iglesia como estandarte de confesión. Entonces, él empezó a hincar el diente en la confesión de fe que ellos tenían, porque decía, si ustedes van a ser los futuros miembros de esta congregación, es muy necesario que ustedes estén bien afirmados en cada una de la estructura de divinidades que pone la Biblia, para que la opinión que tengan ustedes en el futuro sea algo de peso, sea algo que esté conforme a lo que nosotros estamos creyendo. Y por eso es porque ¿cómo se llaman los hijos de Dios que están dentro de la iglesia, o los miembros que se adhirieron de una forma a lo mejor muy liviana, pasaron a degradar la fe que ellos desean profesar? Así es. O sea, es un ejemplo de lo que estábamos hablando, de la estabilidad doctrinal, del vínculo de la cohesión, en lo que decía Carroll. O sea, mientras más verdades tengan en común, más útil van a ser, más van a poder trabajar de mejor forma. Y como es, o sea, lo que plantea Jano es una iglesia en la que hay un caos, en la que uno llega y no hay claridad de nada. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente el pastor termina predicando de verdades tan generales que no se edifica el cuerpo de Cristo. No hay aprendizaje, no hay crecimiento en el conocimiento de la Escritura. Yo creo que cuando no hay una confesión de fe, se tiende mucho a inclinar la balanza hacia lo emocional. Claro. Porque es lo que se puede percibir. Entonces yo creo que aquí muchos conocemos iglesias de ese corte y finalmente se caen en energías que son aberrantes. Sí. Me acuerdo, por ejemplo, una iglesia en la que estuve, en que había una maestra de niños. Era una iglesia de una denominación tradicional. Y la persona que estaba a cargo de enseñarle a los niños creía que Jesús había ido a la India y que ya había aprendido muchas de las cosas que enseñó. Y entonces, cuando ella dijo eso, varios se sorprendieron, pero ¿cómo no le preguntan antes? O sea, ¿cómo no hay una evaluación? Y eso ocurre en iglesias donde no hay claridad, no hay confesión, no hay no está claro, no está precisado qué es lo que creemos, ¿cierto? No, yo creo que es súper importante, por lo menos me gustaría ver esto, no tomar por sentado, como también decía el hermano cuando hablaba en la mañana, no tomar por sentado este crecimiento en el conocimiento y la importancia que tenemos nosotros. Trato de incluirme quizás como fundadores de esta iglesia que está recién naciendo, porque el hecho de que tengamos esta confesión o que hagamos la confesión y el hecho de que tengamos clara nuestra doctrina es demasiado importante para lo que va a venir. Yo conversaba con la José y le decía, José, ¿tú qué piensas de la iglesia soberana? ¿Crees que va a crecer, que va a llegar a los 1000 miembros? Nos reíamos así un poco. Y José nos decía algo súper importante, o sea, oye, Dios no nos llamó a nosotros a buscar los millones, Dios nos llamó a nosotros a predicar, Dios nos llamó a nosotros a parecernos a Él cada día.
Entonces eso es súper importante. Y yo hoy día, poniéndome ya como un observador externo, veo una iglesia con una fuerte doctrina, con una buena base, donde todos nosotros tenemos oportunidad de ser parte del comienzo de algo importante. Y cuando hablo de algo importante, no hablo de algo importante en términos de números, sino que hablo de algo importante en términos del efecto que tiene sobre nuestra vida cristiana. Y también porque veo muchos niños acá, niños muy pequeños, como no sé el nombre de ese bebé que está ahí. Bruno, niños muy pequeños, y esos niños van a crecer en esta iglesia y van a crecer con qué doctrina, una doctrina sana, una doctrina que realmente les va a ayudar a que su vida entera desde el principio, desde esa edad tan tierna, sea una vida en Cristo. Yo creo que no hay que dar por sentado eso, el valor que tiene esa confesión y el valor que tiene esa doctrina. Amén. Amén. Y que Dios nos ayude, ¿cierto? O sea, porque siempre dependemos de que su gracia nos esté fortaleciendo y nos esté manteniendo fieles. Así que, pero es cierto, o sea, es muy importante esto como cimiento, porque cada generación, y en realidad cada domingo vamos a tener que estar sosteniendo la verdad, ¿cierto? Como columna de baluarte de la verdad, y para eso tenemos que estar unánimes. Y acá tenemos un cuerpo de doctrina en la que podemos estar unánimes, ¿cierto? También la confesión se puede usar, yo creo que la hemos usado para ver con qué iglesias podemos tener. Y lo otro que es importante como que la confesión yo la he leído y es específica, o sea, igual general, porque no es una teoría sistemática como dijiste, pero igual cada punto lo deja bien claro. Eso es importante porque las confesiones de la iglesia de ahora, por lo general, ellos dicen, no, pero si nosotros tenemos una confesión, hasta está la página web, no sé, y uno se mete y dice, no sé, pues, creo que Jesús es el ya, creo que la salvación es con Jesús, ya, pero como muy general. Entonces dicen, ¿viste? Tenemos una confesión y eso basta. Pero nuestra confesión va más allá de eso, y eso es súper importante. Sí, amén. Katy. Ayer estamos viendo un video con mi esposo y me acuerdo que muchas iglesias, por ejemplo, lo que es doctrinal, lo que es confesión, tratan de no encontrarse mucho en eso y lo único que le enseñan a la persona es que mira, lo importante es que Cristo murió por ti. Eso es lo único. Y en realidad eso es correcto, pero en realidad, ¿pero por qué creo que eso? ¿Cuáles son mis bases? En realidad no es la Biblia. La Biblia enseña que eso es. Sí, amén. Amén. Tenemos el deber de precisar lo que creemos. Y por supuesto alguien nos va a decir, si alguien nos pregunta afuera, ya, pero ¿qué significa que Jesús murió por ti? O sea, si yo tengo ese discurso de que lo único que importa es eso, no voy a poder hablar más que eso. O sea, pero ¿qué significa? No, Jesús murió por mí. Ya, pero explícame, ¿no? No puede, ¿entiendes? No, o va a decir algo que se le ocurrió, pero no algo que en lo que está unánime con los otros hermanos. Aquí había levantado la mano, perdón. Sí. Que es súper importante el ejemplo de Hechos 15 porque si uno observa quienes estuvieron en ese concilio eran grandes hombres, era Pedro, Pablo, Bernabé, los ancianos, y deberíamos aprender de ese ejemplo que ellos mismos sometieron su credo a lo que también decían los demás. Entonces ahora vivimos en un aislamiento religioso donde cada uno cree lo que cree. Si uno se levanta en una iglesia pentecostal y habla, por ejemplo, de la salvación, de la misma salvación, van a surgir un montón de cuestiones. O si hablamos de la venida del Señor, van a surgir 1000 teorías. Entonces vivimos en congregaciones súper relativas, donde al final cada uno cree lo que cree nomás. Lo importante es juntarnos los domingos y seguir adelante. Da lo mismo, la doctrina da lo mismo. Claro. Y se malentiende, perdón, la unidad, porque lo que dice, como decía Katy, es no entremos en eso, porque eso va a generar división. Pero resulta que entonces no están unidos, no están unidos en la verdad, están unidos sentimentalmente, afectivamente, pero no en la verdad. Y entonces esa unidad no es verdadera, es superficial, ¿cierto? Perdón, no sé quién levantó primero. Perdón, Natalia. Estaba pensando en un punto de vista que es súper importante igual en cuanto a la sociedad, que hoy en día es valorado lo más nuevo, así como, uy, salió, no sé, nuevo lugar, o hay una nueva tendencia, o una nueva manera de enseñar a los niños. Todo lo nuevo es llamativo, es súper, o sea, sí, entonces como que atrae más.
Y de hecho uno ve en iglesia las nuevas revelaciones, la nueva forma de hacer evangelismo, y es súper atractivo. Pero yo creo que tiene que ver con una tendencia nuestra también como seres humanos de rechazar nuestras autoridades, nuestros padres de la iglesia cristiana, y que uno mismo tiene, por ejemplo, cuando es joven uno no quiere escuchar lo que dicen los padres, que uno cree más a los amigos, dan algo más nuevo, más novedoso que escuchar una tradición de los papás o que están tratando de guiar por quizás que ellos ya anduvieron. Entonces creo que tiene que ver con eso también. Bueno, especial lo antiguo. La tradición. Sí, bueno, de hecho hay personas que hermanos cristianos, que cuando les decimos la confesión de 1689, oye, pero tan vieja, ¿por qué tienen algo tan viejo? Ya, perdón, Víctor, Nicolás y Esteban. Yo voy a hacer un pequeño alcance, que uno ve por ejemplo las redes sociales. Como hoy día todos se tiendan al ecumenismo, esto es fundamental porque, por ejemplo, si yo le pregunto a cualquiera, incluso a un niño, le digo yo, ¿tú crees en el agua? El niño me va a decir, obvio, ¿cierto? Pero no necesariamente él sabe, por ejemplo, que está formada de dos partículas, que el agua se congela a los 100 grados, etcétera, etcétera. Y eso a mí me permite tener de 0 grados y ebulle a los 100. Lo que quiero decir es que sí, está bien, hermano, se entiende. La idea es esa. A mí me permite sacar otro provecho. Mientras que yo creo en el agua y miro que el agua es eso, no saco nada. Exactamente. Entonces Sí. hoy día a lo que se tiende es a conformarse con eso. Entonces uno ve, por ejemplo, en las redes sociales y sale un monito ahí de alguien crucificado, qué sé yo, y dice, si tú crees en esto, ponle amén, no sé, o ponle me gusta, y como que con eso ya soy cristiano. Claro. Estoy listo con Dios, o sea, no hay ningún problema, Dios es mi amigo, está a mi favor y tiene que bendecirme. Y esa es la tendencia. Entonces, obviamente esto marca y discrimina, literalmente, discrimina lo que significa tener una relación con Dios. Claro, y no hay que avergonzarse de esa palabra, porque cuando es necesario hay que discriminar. O sea, discrimina la verdad del error, ¿cierto? No, un punto que me dejó pensando a mí lo que dijo Natalia, que es súper importante. Yo, por ejemplo, no tengo hijos, pero no puedo como darle consejo a ningún padre sobre sus hijos, pero sí puedo contar lo que hizo mi mamá, porque tiene mucho que ver con Natalia. Nuestra mamá, nosotros crecimos en la Iglesia de Dios, que viene a ser, no sé, se llama neopentecostal, y nos gustó súper raro. Y la cosa es que nuestra mamá nunca nos enseñó el camino a la iglesia, sino que nos enseñó el camino a Dios. Entonces ella desde pequeño con nosotros oraba con nosotros, leíamos la Biblia juntos, hasta nos compró una Biblia en un año como especial para que pudiéramos entenderla como niños. Entonces como nos enseñó bien la doctrina desde el principio, o por lo menos dentro de lo que ella sabía, y nos enseñó el camino a Dios, a través de la oración, nosotros nunca nos movimos por las corrientes de la iglesia. La iglesia pasó por millones de corrientes, los encuentros, después pasó por la prosperidad, después pasó o sea, un millón de movimientos raros, y también era como donde calentaba la papa estaba la iglesia. O sea, venía el nuevo predicador de Estados Unidos, después venía el otro predicador de no sé dónde, venía el apóstol que alargaba los pies, y así un montón de gente que iba viviendo. El clásico. Sí, era ridículo, y la gente se sugestionaba de una manera increíble. Porque nosotros con nuestra hermana siempre éramos considerados pesados porque nosotros mirábamos estos movimientos, pero no, esto no es de Dios, aquí no está Dios. ¿Por qué? Porque nuestra madre nos había enseñado el camino a Dios y la doctrina sana. Yo creo que eso es súper importante, porque al final uno le puede enseñar a un niño desde chico el camino a la iglesia, llevarlo todos los domingos, por ejemplo, traerlo acá, y muchos, y millones, así, o sea, conocemos nosotros también. Hoy día están en el mundo, ¿no? O sea, pero estuvieron ahí en todo, estuvieron en cada reunión. Pero lo importante que fue para ella habernos enseñado, porque fue para nosotros que nos enseñaron el camino a Dios. Y como eso Claro. nos da discernimiento. Y entendiendo también que el camino a Dios después se va a manifestar en una vida en comunidad, pero o sea, entendiendo lo que tú quieres decir, que o sea, no va a depender de tal o cual movimiento. Del nuevo movimiento, de lo que sea más atractivo, sino de dónde está la palabra en eso. Amén. Hermano, complementando lo que dijo Pablo de Hechos 15, si uno lee ahí, que se hace efectivamente una confesión escrita, porque se escribe esto y se manda a Pablo y a Silas, si no me equivoco,
se nos manda a entregarle esto a la iglesia. Es prácticamente, claro, escrito. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos temor de recibir algo? Quizás en lo que nosotros no participamos, porque no participamos en esta confesión, organizándola, estudiándola al inicio. Pero ¿por qué tenemos ese temor a veces? O al principio cuando llegamos a estas iglesias confesionales y tenemos como esas dudas, ¿verdad? Y prácticamente el orgullo también de rechazar algo que otros hicieron por la iglesia. Entonces también juega una parte muy importante del orgullo que tenemos y que crece en estos círculos, en esta iglesia, en donde ven cómo estás y quédate como estás, total el Señor te va a igual. Así que es muy importante valorar el trabajo que ellos hicieron y nosotros también tomar este legado y entregarlo al futuro. Sí, amén. Y de ahí la importancia, con esto termino, de asistir a la escuela dominical, hermano, porque vamos a estar enseñando la confesión en las prédicas. Por supuesto, lo que creemos también se deja entrever, ¿cierto? O sea, se predica. Pero en la escuela dominical vamos a estar pasando capítulo a capítulo y es importante que todos seamos edificados en esa enseñanza, en esa verdad, que podamos trabajar y tener esa base común. Entonces, si alguien se va perdiendo la enseñanza de escuela dominical, va a quedar descolgado de lo que los otros están aprendiendo. Es importante que crezcamos unánime en ese sentido. Así que vamos a orar, ¿ya? Para terminar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu palabra y también porque tú no has abandonado a tu iglesia, sino que la has preservado a lo largo de los siglos y has preservado su testimonio que ella tiene que transmitir. Te damos gracias, Señor, porque ha llegado hasta nosotros y porque hoy podemos disfrutar de este legado tan valioso, tan preciado, Señor. Te pedimos que con tu Espíritu nos capacites, Señor, para poder seguir enseñando este precioso legado y transmitirlo a quienes vienen después, Señor. Ayúdanos a estar juntos, unánimes, combatiendo por la verdad, Señor, por la fe del Evangelio, y que entre nosotros podamos estar de acuerdo en esta base común, Señor. Que podamos trabajar sobre ella y podamos tener comunión sobre ella, Señor. Ayúdanos, Padre, en todo esto y también permítenos ser constantes en la asistencia para que podamos todos estar siendo edificados en lo mismo, Padre, participando de lo mismo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.